Bueno, vamos a hablar ahora con el padre Luis Fornero. Padre, bienvenido, buenas noches. Gracias, buenas Bueno, noches. estábamos hablando en la previa, ¿qué momentos estos, no? Sí, vos decías momentos líquidos, ¿no? Sí, momentos muy líquidos Sí, porque bueno, yo me acordaba de ese libro 1984 de George Orwell, que estaba el Ministerio de la Verdad, sí, que en sí, realidad era sí, el sí, sí. Ministerio de la Mentira, o sea, lo que hacían era cambiar los diarios para atrás y Sí, demostrar que el líder siempre tenía la razón. Ahora, ni siquiera eso hay que hacer, sí, hay porque... un tiempo en la filosofía en el cual se atacó los principios metafísicos, ¿no? Y por tanto, al caer la metafísica, cae el contacto con la realidad concreta, ¿no? A la larga. Y después la realidad concreta hay que fabricarla, es una fabricación mental, es un mentis, un concepto, Sí, sí, un una idea de la concepto muy mente. idealista, sí. Entonces, si yo hago la realidad y la realidad ya no es tal cual es, yo puedo hacer un relato de aquella realidad que armo. Ya la verdad no existe, lo que existe es el relato, ¿no? Entonces, según cómo cuento y cómo digo, es lo que es, ¿no? Eh, Esto para los filósofos, para lo que andamos a veces filosofando, la gente ve de todo eso un gran desconcierto, una gran oscuridad, ¿no? No solamente en el ámbito civil, sino también en el ámbito religioso. Nosotros estamos padeciendo también eso, ¿no? Bueno, ¿y en qué se cree? Porque ¿en qué se cree en un momento en donde no muchas cosas te dan certeza? Porque vos antes decías, tengo la prueba, acá tengo el Sí, video, y hoy en día no sabés si ese video no fue intervenido por una realidad artificial. Antes se podía editar, pero era muy burdo sí, y se sabía que estaba truchado, como se dice en Argentina. sí, cuando vos me preguntás eso, ¿en qué se cree? A mí me surge la división clásica, ¿no? O se cree en lo verdadero o en lo falso. Cuando se cree en lo verdadero, se cree en el Dios verdadero, ¿no? Y cuando se cree en lo falso, se cree en un ídolo, ¿no? En algo o alguien que no es Dios, ¿no? Que ocupa el lugar de Dios. Exactamente. Entonces, bueno, y nosotros estamos en un tiempo en el cual convive la verdadera fe o la fe en un Dios verdadero, en un Dios con ciertas características, ¿no? No tenemos tiempo de delinearlo ahora, pero bueno, esa verdadera fe o esa fe genuina del hombre de calle, de nosotros, nuestros papás, nuestras mamás, creen en Dios, ¿no? Creen en ese Dios, pero también conviven aún en el mismo corazón la creencia en ídolos, ¿no es cierto? ¿No? Es una cosa Es que bastante en extraña. realidad a veces se cree en lo que podés tocar y ver, después sí, en algo hay que creer. Pero lo que se Y ve, en ese algo, lo que se ve ya no es objeto de fe, claro, porque claro. la fe versa sobre aquello que no se ve. Pero también en esa fe, y yo lo escucho hoy, yo lo veo en los medios de comunicación y en las personas famosas, es la fe en algo, Sí, en algo, en algo. porque, Viste que dicen, le doy gracias al universo. sí, porque el hombre en sí mismo es un ser religioso por naturaleza. Nosotros nos sabemos dependientes y nos sabemos limitados y sabemos que necesitamos completarnos, tenemos huecos en nuestro corazón. José María Pemán decía, ¿qué es esto que dentro mío, Ignacio, es una obra de teatro, ¿no? ¿Qué es esto, Ignacio, que dentro mío nunca se ríe? ¿No? Todos tenemos ese hueco que nunca se reirá hasta que no sea completado con el tamaño del hueco, y el hueco es infinito. Nosotros tenemos una necesidad de felicidad infinita, de vida infinita, de alegría infinita, de gozo infinito, de éxtasis infinito. El único que puede cubrir ese hueco infinito es un ser infinito, ¿no? Algunos hasta buscaron ese lugarcito, ¿no? ¿Cómo? Algunos hasta buscaron ese lugarcito. Sí, Porque dice que en la sí. anatomía humana había Sí, un andan, sí, huequito sí. que estaba, Son tentativas, son ¿no? tentativas. El ateísmo siempre anda pesando almas y anda viendo si la memoria tiene un órgano propio, ¿no? El ateísmo siempre anda buscando oponer ciencia y fe, ¿no? Para quedarse con la ciencia y hacer una guerra allí. Eso lo resolvió muy bien, o por lo menos una tentativa de respuesta muy inteligente de parte de Juan Pablo II, cuando escribe una hermosa encíclica, ¿no? Ciencia y razón, o ciencia y fe, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con todo esto cuando la gente piensa que, bueno, en el país siempre pensamos que nos vamos por el caño, ¿no? Porque es la verdad y antes de cada elección también Sí. hay todo un movimiento, pero ahora también acompaña toda esta situación económica y todo lo demás.
en el mundo hay mucha preocupación por ahí por el fin del mundo o el fin de los tiempos. Y más allá de aquel que no se ríe, yo veo menos gente riéndose en la calle, Sí, en Argentina, es ¿no? comprensible eso, ¿no? ¿Y cómo se suple esto en la faz espiritual? Porque cuando está esa decadencia espiritual en la persona, se llena de cosas. Hoy en día ni las cosas están para Sí. adquirirlas muy en cantidades, ¿no? ¿Cómo se llena ese hueco más allá de Dios? ¿O por dónde se lo busca Dios? Sí, hay muchas maneras. Lo primero que hay que decir es que no hay que ir en contra de la propia conciencia, ¿no? Eso es un camino maravilloso, no hay que mentirse a sí mismo, ¿no? Y creo que es una barrera importante para no caer en la propia trampa, ¿no? Uno se puede armar un Dios fácil, se puede armar una religión a mi manera, ¿no? Puedo determinar que Cristo es para mí en algún aspecto, pero en otro aspecto no. O que la Biblia me sirve en algún sentido, en algunas palabras, pero en Y otras no algunas me bocas las conviene. quemamos, sí. Entonces empiezo ese cristianismo, ese catolicismo o esta fe a la carta. Yo tomo lo que me conviene de acuerdo a mis inquietudes del momento. Primero, por tanto, habría que decir que no hay que ir en contra de la propia conciencia, ¿no es cierto? No hay que mentirse a sí mismo. Después hay que buscar, hay que ser un buen buscador, ¿no? Un buen buscador, eso está en el Evangelio, ¿no? Hasta que no encuentra algo que le colme absolutamente, no descansa. Y nosotros somos de descansar mucho y somos de tirar un poco la toalla cuando después de un largo tiempo hemos hinchado con una fe que por ahí no nos dio resultado y la tiramos a la basura y buscamos otra, ¿no? Y eso nos pasa cuando nos va bien y cuando nos va mal. Totalmente, sí, En la sí, zona sí, de sí, confort sí. y en la zona de angustia. Sí. Bueno, y lo tercero sería buscar, yo soy más tradicionalista, ¿no? Es decir, ¿en qué sentido? En que creo que nosotros tenemos, aún desde el punto de vista biológico, tenemos mucho de nuestros antepasados, ¿no? Y también tenemos una lengua, y tenemos una religión, y tenemos costumbres, y tenemos hasta comidas, y tenemos hasta formas de vestirnos, y como, no sé, modos, que no nos corresponden, no fueron inventados por nosotros. Los hemos tomado de manera tradicional, y creo que también los elementos tradicionales en lo religioso son importantes. No son determinantes para una religión viva, porque la religión no es solo tradición, también es vida en el hoy y un enfrentarse también a los retos futuros, ¿no? Sin embargo, me parece que uno tiene que tener un poquito de fidelidad o tomar, ¿no? Con gran respeto y por lo tanto ser fiel a lo que se nos ha transmitido en el pasado, ¿no? ¿Qué te quiero decir con esto? Yo tengo mi madre que es católica, ¿no? Y mi padre fue católico. Y no por el hecho mismo de ser algo tradicional, pero he evaluado que también es la fe de mis padres, ¿no? Lo que yo vivo hoy. Bueno, a mí me tocó esa búsqueda, a mí me tocó, de hecho de chico, yo iba a una iglesia católica y al Sagrado Corazón, y mi búsqueda fue por otro lado, Sí. después, ¿no? Fue por el evangelismo, Mirá pero vos. ha terminado en otro lado, son búsquedas. Son búsquedas y creo que vos y yo tenemos que seguir buscando, ¿se entiende? Y los que nos están mirando en este momento tienen la obligación de seguir buscando, ¿no? Porque Dios no se esconde ante aquel que lo busca. Dios no juega a las escondidas, ¿no? Dios está allí, ¿no? Y está, como bien dice San Agustín, mucho más íntimo de lo que nosotros creemos, está en nuestro corazón, ¿no? Te buscaba afuera, decía San Agustín, y bueno, la cuestión lo tenemos dentro, ¿no? Y está en la pantalla de televisión, en la tablet, mirando a alguien y dice, sí, todo muy lindo lo que es el padre, pero Sí. yo tengo este problema hoy, Sí. ¿cómo me lo soluciona? Yo creo que hay que acercarse, hay que dar el paso, acercarse a un sacerdote, acercarse a un pastor, la fe que tengas. También hay cosas que hay que aclararlas, es decir, hay religiones que son antihombre, se puede decir, o antiderecho, no sé cómo se puede decir. Sí, Bueno, y también hay hay locuras sí, también en la propuesta religiosa, ¿no? Hay vivos, hay chantas, hay comerciantes, no sé, hay de todo en todas las religiones. hay lobos disfrazados de ovejas y hay de todo, ¿no? Entonces, bueno, creo que comienza, por tanto, es rectitud de conciencia, no mentirse a sí mismo,
buscar ansiosamente y pedirle a Dios, ¿no? A ese Dios que por ahí no encontraste, bueno, hacer el esfuerzo de Claro, que pedirlo. te guíe. Tener en cuenta que tenemos un contenido tradicional también, que eso puede ser una orientación, y después dar el paso, hay que dar el paso. No me puedo quedar en mi casa viendo si me pongo el arma en la boca o no. No puede ser. Tengo que dar el paso de valentía y después de suplicarle a Dios, respetar la fe de mis padres y ser consecuente con mi conciencia, dar el paso de valentía y bueno, tomar un camino, ¿no? Tomar un camino de fe. Bien, vos me hablaste de la tradición, me hablaste de un montón de cuestiones, ¿no? De buscar. ¿Y cómo hacer para empezar a buscar cuando no tenés formación bíblica, no conociste una iglesia, tus padres no pisaron una iglesia? Yo creo que hay que acercarse al templo, ¿no? Creo que hay que acercarse al templo. El templo es un lugar, es un lugar. También puedo empezar por la Sagrada Escritura, la Biblia es un camino también, ¿no? Es medio complicado también entender la Biblia para alguien sin preparación. Pero Dios, yo creo en Dios. Vos también crees en Dios y muchos de los que nos están viendo creen. Dios puede guiarnos. Evidentemente necesitamos al otro, buscar algún amigo que sabemos que va a la iglesia, a una abuela que sabemos que va a la iglesia, a un papá, una mamá, un maestro, un sacerdote, el que sea, un profesor de Zumba, qué sé yo, que me dijo que iba a la iglesia. Claro. Y bueno, ponerme en contacto con alguien que me diga, y yo brindarme, abriendo mi corazón, brindarme en esas dudas que tengo, en esas ansias que tengo, y también en las necesidades que se me están planteando, ¿no? Bueno, hablando de necesidades básicas insatisfechas, es algo que En el ámbito duele en Argentina, en lo material. en lo material duele y, Sí. y duele mucho. En Argentina se ha generalizado, hemos aumentado los límites de pobreza. ¿Cómo impacta esto? ¿Cómo lo ven ustedes en la iglesia? ¿Qué labor hace la iglesia en lo material para suplir esto? La Iglesia Católica en el terreno, como le llaman, ¿no es cierto? Tenemos distribuidas, hay parroquias y capillas en una ciudad. Nos ha quedado grande la ciudad, ¿no? Eso lo veíamos con el obispo la otra vez. Y las ciudades van creciendo y van creciendo en una dinámica que nos deja atrás. Nosotros somos pocos, no somos muchos sacerdotes. Por lo tanto, esa presencia, quiero decirlo primero entonces, es concreta. Nosotros estamos en el terreno, estamos en las parroquias, estamos en las capillas. Trabajamos con grupos de laicos y gente que asume, ¿no?, ese apostolado de ayudar a los demás y nos acompaña. Sin embargo, bueno, lo segundo, somos pocos, somos pocos. Y esos pocos que somos estamos contemplando de que el crecimiento demográfico de las ciudades son exponenciales, ¿no es cierto? Entonces se nos está complicando llegar a todos, ¿no? Mucho menos llegar a veces a espacios y lugares donde están un poco más alejados. El Papa ha gritado sobre las periferias, ¿no es cierto? ¿No? Y bueno, eso es un grito maravilloso, pero después al querer concretarlo en el terreno concreto, ahí, bueno, se nos hace difícil, ¿no? Se nos hace difícil. Bueno, el Papa ha hablado de justicia social y... Sí, la Iglesia y Católica. ya sabemos lo que Sí. le ha contestado a alguna gente. ¿Cuál es la relación de la Iglesia, la institución o sus máximos referentes, el Papa, que es argentino como un orgullo, para qué relación con la política? ¿Cómo es la relación con la política? ¿De parte del Papa? Sí, y de la Iglesia en general. La Iglesia ha tenido diálogo, siempre ha tenido diálogo con todos los actores sociales, aún con el ámbito político, siempre lo ha hecho. Y creo que está bien que sea así, ¿no es cierto? Nosotros no somos una ostra en el fondo del mar, ¿no? Compartimos la vida y compartimos también muchísimos objetivos buenos, ¿no? Y fines buenos que pretenden otros grupos, sean ámbitos políticos, partidarios. La Iglesia siempre ha tratado de mantenerse a distancia de la opción partidaria, ¿no es cierto? ¿No? Que eso creo que es prudente, ¿no?
por ahí encontrás grupos de curas o aún algunos obispos que opinan vote a este o vote a aquel, ¿no? No me parece, tendrá sus justificaciones, que habrá que escucharlas, ¿no es cierto? Pero yo en lo personal, yo, Luis Fornero, creo que no hay que mencionar candidatos en tiempo de elecciones, ¿no es cierto? ¿No? A no ser que esté atentando contra los derechos humanos de manera flagrante, ¿no es cierto? Claro. Lo que llaman los derechos fundamentales, y aún, como decía el Papa Benedicto XVI en el 2009, él dio los puntos no negociables. Es decir, una persona de fe católica tiene que saber que la Iglesia le ha puesto puntos no negociables. No se puede votar a fulano de tal que atenta contra este punto, contra este punto, contra este otro. ¿Se entiende? La postura de la paz, la solidaridad, ¿no? Y el orden, eso es innegociable, ¿no? Es innegociable. No puedo votar yo a un candidato que vaya en contra de la paz, en contra del orden, en contra de la solidaridad. Un católico no puede votar a una persona que esté a favor del aborto, ¿no? O que esté en contra de la vida, o sea, que no defiende la vida del instante de la concepción hasta la muerte natural. Un católico no puede votar a un candidato que ofrece una mengua en la autonomía de la educación de parte de los padres a sus hijos, ¿no? O sea que hay puntos que son bastante complejos, ¿no es cierto? Está complicado para votar hoy en día. Estaba haciendo una idea de la plataforma, está complicado para votar. Esa posición de la Iglesia, él no ha dicho no vote por fulano o vota por fulano, no. Son convicciones que tienen un argumento y que tienen hay libros detrás de cada una de estos puntos no negociables. Libros y personas y hasta mártires, ¿no? O sea, hay hombres en la Iglesia Católica que han muerto por esas ideas, ¿no? Bueno, me quedaba una más, que era profunda, Sí, pero bueno, nos quedamos sin tiempo, ¿no? Le iba a preguntar por la guerra, y sobre todo por la guerra en un terreno en donde los hijos del padre de la fe se están enfrentando, Sí. ¿no? Un pueblo contra otro, los dos hijos de Adán, pero no nos quedó más tiempo. Sí. No, recemos por la paz, ¿no? Por lo menos recemos por la paz, ¿no? Siguiendo los consejos de Nuestra Señora de Fátima, dice, recen por la paz, ¿no? Oren.